En marzo de 1988, una joven fotógrafa mexicana de 22 años desapareció sin rastro en las frías calles de Moscú, llevándose consigo todos los sueños de una familia trabajadora de Guadalajara. Natasa Morales había viajado a la Unión Soviética para documentar los cambios históricos de la perestroika, pero nunca regresó a casa. ¿Qué le ocurrió a una muchacha inocente que solo quería capturar la verdad a través de su lente? ¿Por qué las autoridades soviéticas nunca pudieron explicar su desaparición? ¿Cómo una investigación que involucró a dos gobiernos se convirtió en un misterio aparentemente sin solución? Durante 8 años, Roberto Morales vivió en la agonía de no saber si su única hija estaba viva o muerta, hasta que el destino puso en sus manos la última cámara de Natasa. En 1996, cuando hizo zoom en la última fotografía que ella tomó, descubrió algo que las autoridades habían pasado por alto. En el reflejo de una ventana, alguien la observaba fijamente. Esta es la historia de cómo un padre mexicano desafió a dos naciones para encontrar la verdad, y cómo una imagen que parecía mostrar solo la vida cotidiana de Moscú contenía la clave para resolver uno de los casos más inquietantes de la Guerra Fría. Toma asiento y prepárate. No vas a olvidar esto. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo? En el frío invierno de 1988, cuando la Unión Soviética aún se tambaleaba bajo el peso de sus propias contradicciones, una joven mexicana de 22 años empacaba su cámara fotográfica con manos temblorosas de emoción. Natasa Morales había soñado desde niña con capturar las historias no contadas del mundo, y ahora tenía la oportunidad de documentar la vida cotidiana en Moscú durante uno de los periodos más turbulentos de la historia moderna. «Papá, esta es mi oportunidad», había dicho a su padre, Roberto Morales, apenas unas semanas antes. Roberto, un hombre trabajador que había sacrificado tanto para enviar a su hija a estudiar fotografía en la universidad, no podía negar la pasión que ardía en los ojos de Natasa. La joven había ganado una beca especial para documentar la perestroika, el proceso de reforma iniciado por Mikhail Gorbachov. El proyecto era ambicioso. Natasa formaría parte de un pequeño grupo de fotógrafos internacionales que documentarían los cambios sociales en diferentes ciudades soviéticas. Su especialidad sería la fotografía de calle, capturando momentos íntimos de la vida diaria de las personas comunes que vivían estos cambios históricos. La noche antes de su partida, Natasa revisó meticulosamente su equipo. Su cámara Canon E1, regalo de graduación de su padre, descansaba en el centro de su cama junto a varios rollos de película en blanco y negro. Roberto observaba desde la puerta, con una mezcla de orgullo y preocupación que solo un padre puede sentir. «Ten cuidado, mija», le había susurrado al despedirse en el aeropuerto. «Y no olvides escribir cada semana». Las primeras cartas llegaron puntualmente. Natasa describía la majestuosidad del Kremlin cubierto de nieve, las largas colas para comprar pan, los rostros cansados pero esperanzados de la gente en el metro. Sus fotografías, enviadas por correo cada 15 días, mostraban una Rusia que pocos mexicanos habían visto, humana, vulnerable, en transición. «Los moscovitas son más cálidos de lo que imaginaba», escribió en su tercera carta. «Hay una señora, Yelena, que me invita a té cada tarde. No hablamos el mismo idioma, pero sus ojos cuentan historias que ninguna palabra podría expresar». Roberto guardaba cada carta, cada fotografía, como tesoros preciosos. En la familia Morales, de origen humilde en Guadalajara, Natasa era la primera en salir del país, la primera en perseguir un sueño tan grande. Su madre, Carmen, había muerto 3 años antes, pero Roberto sentía que ella estaría orgullosa de ver a su hija conquistando el mundo con su cámara. Pero el 15 de marzo de 1988, las cartas se detuvieron abruptamente. La última fotografía que Roberto recibió mostraba niños jugando en un parque nevado, sus rostros iluminados por una alegría que contrastaba con la dureza del invierno ruso. Al reverso, Natasa había escrito: «Papá, creo que estoy siendo seguida. Pero no te preocupes, probablemente es solo mi imaginación. Te amo». Roberto no le dio importancia inicial a esa nota. Pensó que su hija, joven e impresionable, simplemente se había dejado llevar por la paranoia natural de estar en un país extranjero durante tiempos inciertos. Pero cuando pasaron 2 semanas sin noticias, la preocupación comenzó a crecer como una sombra fría en su corazón.
Sus llamadas a la embajada mexicana en Moscú se encontraron con respuestas evasivas y burocráticas. Señor Morales, es común que los jóvenes pierdan contacto temporalmente cuando están absorbidos en sus proyectos, le dijeron. Estamos seguros de que su hija aparecerá pronto. Las semanas se convirtieron en meses, y el silencio desde Moscú se volvió ensordecedor. Roberto Morales, un hombre que había pasado toda su vida resolviendo problemas con sus propias manos como mecánico, se encontraba completamente impotente ante la distancia y la burocracia que lo separaban de su hija desaparecida. Los funcionarios de la embajada mexicana en la URSS proporcionaban informes esporádicos y vagos. Natasha había estado registrada en un hotel modesto en el centro de Moscú hasta el 14 de marzo. Sus pertenencias seguían en la habitación, pero nadie la había visto desde esa fecha. La administración del hotel, según los reportes oficiales, no tenía información adicional que proporcionar. Las autoridades soviéticas están cooperando en la investigación, le aseguraron a Roberto durante una de sus múltiples visitas al consulado mexicano en Guadalajara. Pero esta cooperación se traducía en formularios interminables, referencias a procedimientos complicados y promesas que nunca se materializaban en resultados concretos. Roberto comenzó a escribir cartas desesperadas a cualquier autoridad que pudiera escucharlo. Escribió al presidente Miguel de la Madrid, a los diputados locales, a organizaciones de derechos humanos. La mayoría de sus cartas quedaron sin respuesta, y las pocas respuestas que recibió contenían las mismas frases vacías sobre seguir los canales diplomáticos apropiados. El grupo de fotógrafos con el que Natasha había viajado se dispersó a mediados de abril. Algunos regresaron a sus países de origen, otros continuaron a diferentes ciudades soviéticas. Los pocos que Roberto logró contactar proporcionaron información limitada pero inquietante. James Sullivan, un fotógrafo estadounidense, recordaba que Natasha había mencionado sentirse observada durante sus últimos días en Moscú. Estaba nerviosa, recordaba Sullivan en una carta que envió a Roberto. Dijo que había visto al mismo hombre en diferentes lugares donde había tomado fotografías. Pensamos que era paranoia, ¿sabes cómo es eso en la Unión Soviética? Todos nos sentíamos un poco vigilados. La fotografía se convirtió en una obsesión para Roberto. Estudió cada imagen que Natasha había enviado, buscando pistas, rostros, cualquier detalle que pudiera proporcionar información sobre su paradero. Las últimas fotografías mostraban escenas urbanas típicas, personas esperando el autobús, vendedores ambulantes, niños jugando en la nieve. Nada parecía fuera de lo ordinario, nada sugería peligro inminente. Durante el verano de 1988, Roberto tomó la decisión más difícil de su vida, viajar a Moscú. Vendió su taller de mecánica, liquidó todos sus ahorros y se embarcó en un viaje que sabía que era probablemente inútil, pero que no podía evitar hacer. Era su hija, y no podía simplemente quedarse esperando mientras otros decidían su destino. Moscú en julio de 1988 era una ciudad en transformación, pero para Roberto era simplemente un laberinto burocrático y lingüístico. Su español rudimentario y las pocas palabras en inglés que conocía no le servían de mucho en las oficinas gubernamentales soviéticas. Los intérpretes que pudo costear le proporcionaron traducciones fragmentarias de conversaciones con funcionarios que parecían más interesados en terminar sus turnos de trabajo que en ayudar a un padre desesperado. El hotel donde Natasha se había hospedado era un edificio gris y funcional que reflejaba la arquitectura utilitaria de la era soviética. El gerente, un hombre delgado con gafas gruesas, le mostró la habitación donde su hija había vivido sus últimos días conocidos. La habitación había sido limpiada y reasignada múltiples veces, pero Roberto se quedó allí durante horas, tratando de sentir alguna conexión con Natasha, alguna pista que otros hubieran pasado por alto. El regreso de Roberto a México en agosto de 1988 marcó el comienzo de un periodo de luto sin cierre. Sin un cuerpo que enterrar, sin respuestas concretas, sin siquiera la certeza de si su hija estaba viva o muerta, se encontró navegando en un limbo emocional que pocos pueden comprender. Los vecinos en su colonia de Guadalajara inicialmente lo bombardearon con preguntas y expresiones de simpatía. ¿Supiste algo de Natasha?, le preguntaban cada vez que lo veían. Con el tiempo, las preguntas disminuyeron y fueron reemplazadas por miradas compasivas pero silenciosas.
La gente no sabía qué decir a un hombre cuya hija había simplemente desaparecido del mundo. Roberto se mudó a una casa más pequeña, incapaz de soportar vivir en el lugar donde Natasha había crecido, donde cada esquina le recordaba su ausencia. Encontró trabajo en otro taller mecánico, pero sus compañeros pronto aprendieron a no mencionar a su hija desaparecida. El tema se convirtió en un territorio prohibido, una herida que nadie sabía cómo tratar. Las cartas oficiales continuaron llegando esporádicamente. Actualizaciones que no contenían nueva información, confirmaciones de que el caso seguía activo pero sin desarrollos significativos. En 1989, con la caída del muro de Berlín y los cambios drásticos en Europa del Este, Roberto esperó que la apertura política pudiera generar nuevas oportunidades para encontrar a Natasha. Pero los cambios geopolíticos parecían haber enterrado aún más profundamente los casos individuales como el de su hija. Durante estos años, Roberto desarrolló una rutina obsesiva. Cada domingo, sacaba todas las fotografías que Natasha había enviado desde Moscú y las estudiaba meticulosamente. Había memorizado cada rostro, cada detalle arquitectónico, cada sombra en esas imágenes. Creía fervientemente que en algún lugar, en alguna de esas fotografías, existía una pista que había pasado por alto. Su hermana María ocasionalmente lo visitaba y lo encontraba sentado en su mesa de cocina, rodeado de fotografías en blanco y negro, con una lupa en la mano. «Roberto, esto no es saludable», le decía. «Tienes que dejar ir». Pero él no podía dejar ir. Natasha no estaba muerta para él, simplemente estaba perdida, y las personas perdidas podían ser encontradas. La Navidad de 1991 fue particularmente difícil. La Unión Soviética había colapsado oficialmente, y Roberto había esperado que el caos político resultante pudiera revelar información sobre casos como el de Natasha. Escribió cartas a las nuevas autoridades rusas, pero recibió respuestas aún más vagas que las que había recibido de los funcionarios soviéticos años antes. Los archivos de la era soviética están siendo reorganizados, le informaron desde el consulado mexicano. Será necesario esperar a que los nuevos sistemas administrativos se establezcan completamente. Roberto comenzó a asistir a grupos de apoyo para familiares de personas desaparecidas, aunque en México en esa época estos grupos eran raros y mal organizados. Conoció a otras personas que vivían en el mismo limbo, padres y madres que habían perdido hijos en circunstancias misteriosas. Aunque encontró cierto consuelo en compartir su dolor, ninguno de los otros casos se parecía al de Natasha. La mayoría involucraba desapariciones locales, no el laberinto internacional y político que rodeaba el caso de su hija. En 1993, 5 años después de la desaparición, Roberto tomó una decisión que cambiaría el curso de su búsqueda. Decidió contactar directamente a organizaciones no gubernamentales en Rusia, grupos de derechos humanos que habían surgido en el caos postsoviético. Su esperanza era que estos grupos, libres de las restricciones burocráticas oficiales, pudieran proporcionar perspectivas o recursos que los canales diplomáticos habían fallado en ofrecer. Los años intermedios de la década de 1990 trajeron una serie de falsas esperanzas y callejones sin salida que probaron la resistencia emocional de Roberto de maneras que nunca había imaginado. Las organizaciones de derechos humanos rusas que había contactado respondieron con interés inicial, pero sus recursos limitados y la magnitud de los problemas que enfrentaban en la Rusia postsoviética significaban que el caso de una fotógrafa mexicana desaparecida no podía recibir la atención prioritaria que Roberto desesperadamente buscaba. Una organización en particular, Memorial, especializada en documentar abusos de derechos humanos durante la era soviética, le proporcionó información valiosa sobre el contexto político de 1988. Marzo de 1988 fue un periodo particularmente sensible, le escribieron. Las reformas de Glasnost y Perestroika habían creado tensiones significativas entre las fuerzas reformistas y conservadoras. Los extranjeros, especialmente aquellos involucrados en documentar la vida soviética, eran vistos con sospecha por ciertos sectores del aparato de seguridad. Esta información, aunque no proporcionaba pistas directas sobre el paradero de Natasha, le dio a Roberto un marco para entender por qué su hija podría haber sido vista como una amenaza. Los fotógrafos documentalistas, explicaban los expertos de Memorial,
A menudo capturaban imágenes que las autoridades preferían mantener ocultas del mundo exterior. En 1994, Roberto recibió lo que inicialmente pareció ser la ruptura que había estado esperando. Un exfuncionario de la KGB, ahora viviendo en el exilio en Estados Unidos, afirmó tener información sobre extranjeros que habían sido procesados por servicios de seguridad soviéticos durante el periodo final de la Guerra Fría. El hombre, que se identificaba solo como Víctor, contactó a Roberto a través de una red de activistas de derechos humanos. Su hija fotografió algo que no debería haber fotografiado, le dijo Víctor durante una llamada telefónica internacional que costó a Roberto el salario de una semana entera. Había instalaciones sensibles, personas que no querían ser vistas. Los servicios tenían protocolos para tratar con tales situaciones. Pero cuando Roberto presionó por detalles específicos, Víctor se volvió evasivo. Pidió dinero a cambio de más información, una suma que Roberto no podía pagar. Cuando finalmente logró reunir el dinero semanas después, Víctor había desaparecido. Las organizaciones de derechos humanos que habían facilitado el contacto inicial admitieron que no podían verificar la identidad real de Víctor o la veracidad de sus afirmaciones. Esta experiencia dejó a Roberto más cauteloso pero no menos determinado. Había aprendido que el mundo de las personas desaparecidas durante la era soviética estaba poblado por oportunistas y estafadores que se aprovechaban del dolor de familias desesperadas. Desarrolló un escepticismo saludable hacia las afirmaciones extraordinarias, pero mantuvo su mente abierta a cualquier posibilidad genuina. Durante este periodo, Roberto también comenzó a aprender ruso básico. Asistía a clases nocturnas en la Universidad de Guadalajara, pensando que algún día podría necesitar comunicarse directamente con testigos o funcionarios rusos. Sus compañeros de clase, en su mayoría jóvenes estudiantes interesados en literatura rusa, encontraban conmovedor que un hombre de mediana edad dedicara tanto esfuerzo a aprender un idioma tan difícil. Su profesor, Dr. Mikhail Petrov, un emigrante ruso que había llegado a México en los años 1970, se interesó particularmente en la historia de Roberto. En Rusia, las familias han estado buscando a sus seres queridos durante décadas, le dijo. Su determinación es admirable, pero debe prepararse para la posibilidad de que nunca encuentre respuestas completas. En la primavera de 1996, 8 años después de la desaparición de Natasha, Roberto recibió una llamada que cambiaría completamente el curso de su búsqueda. La llamada provenía de Igor Volkov, un comerciante ruso de antigüedades que operaba un pequeño negocio en el mercado Izmailovo de Moscú. Señor Morales, dijo Igor en un inglés fuertemente acentuado, creo que tengo algo que perteneció a su hija. Igor explicó que había adquirido una colección de objetos personales de un contacto que a menudo le traía artículos de origen incierto. Entre estos objetos había una cámara Canon A1 con una correa de cuero que tenía grabadas las iniciales NM. Más importante aún, dentro de la cámara había un rollo de película sin revelar. He visto su nombre en listas de personas buscando familiares desaparecidos, continuó Igor. Pensé que debería contactarlo antes de procesar esta película. Roberto no podía creer lo que estaba escuchando. Durante 8 años, había imaginado que todas las pertenencias de Natasha habían desaparecido para siempre en la burocracia soviética o habían sido destruidas. La posibilidad de que su cámara, y potencialmente sus últimas fotografías, hubieran sobrevivido era tanto emocionante como aterrorizante. Organizar la transferencia de la cámara requirió meses de negociación y trámites burocráticos. Igor insistía en ser compensado por su inversión en la cámara, y Roberto tuvo que vender su automóvil para cubrir el costo del objeto y el envío internacional. Pero nada podría haberlo detenido de recuperar esta conexión tangible con los últimos días de su hija. Cuando la cámara finalmente llegó a Guadalajara en agosto de 1996, Roberto la sostuvo con manos temblorosas. Era definitivamente la cámara de Natasha, reconoció las pequeñas marcas y rasguños que había observado durante años de verla prepararse para sus sesiones fotográficas. La correa de cuero todavía conservaba el olor familiar de su perfume favorito. El rollo de película en el interior estaba marcado como Kodak T-Max 400, el tipo de película en blanco y negro que Natasha prefería para su trabajo documental. Roberto llevó la cámara al mejor laboratorio fotográfico de Guadalajara,
explicando cuidadosamente la importancia histórica y emocional del rollo. Este rollo ha estado expuesto a condiciones desconocidas durante 8 años, le advirtió el técnico del laboratorio. Es posible que las imágenes estén severamente dañadas o que no se puedan recuperar en absoluto. Roberto esperó 3 días para que el laboratorio procesara cuidadosamente la película. Fueron 3 días de insomnio total, de caminar incesantemente por su pequeña casa, de imaginar que podrían revelar las últimas fotografías de Natasha. ¿Mostrarían a su captor? ¿Proporcionarían pistas sobre lo que le había pasado? ¿O simplemente serían imágenes mundanas de la vida diaria en Moscú? Cuando finalmente el laboratorio lo llamó, la voz del técnico contenía una mezcla de profesionalismo y emoción. Señor Morales, hemos logrado recuperar la mayoría de las imágenes. Algunas están dañadas, pero hay varias que están notablemente bien preservadas. Roberto corrió al laboratorio como nunca había corrido en su vida. Las fotografías estaban dispuestas en una mesa de luz, organizadas cronológicamente según el técnico había podido determinar. Las primeras imágenes mostraban escenas que Roberto reconoció de las cartas de Natasha: el interior del metro de Moscú, vendedores callejeros, niños jugando en parques nevados. Pero las últimas 3 fotografías eran diferentes. Mostraban una secuencia de imágenes tomadas en lo que parecía ser una calle residencial, con edificios de apartamentos típicos de la arquitectura soviética. En la primera imagen, Natasha había fotografiado a una mujer mayor caminando con bolsas de compras. En la segunda, la misma calle pero desde un ángulo ligeramente diferente, mostrando más del fondo urbano. La tercera y última fotografía sería la que cambiaría todo. La última fotografía en el rollo de Natasha mostraba una escena aparentemente mundana, una parada de autobús en una calle moscovita, con varias personas esperando pacientemente en el frío de marzo. La imagen tenía la calidad compositiva típica del trabajo de Natasha, capturando un momento cotidiano con sensibilidad artística y humanidad. Roberto estudió la imagen durante horas, utilizando la lupa que había empleado durante años para examinar las fotografías anteriores de su hija. Al principio, no notó nada inusual. Los sujetos en la fotografía eran personas comunes: una mujer con un abrigo grueso, un hombre mayor con una gorra de lana, 2 adolescentes compartiendo cigarrillos. Pero algo en la imagen lo inquietaba, una sensación indefinible de que había un detalle importante que se le escapaba. Era como tener una palabra en la punta de la lengua, presente pero no accesible. Roberto llevó la fotografía al laboratorio y pidió que hicieran ampliaciones de diferentes secciones de la imagen. Fue durante el examen de una ampliación que se enfocaba en el fondo de la escena que Roberto hizo el descubrimiento que lo perseguiría para siempre. En la ventana de un edificio de apartamentos al fondo de la imagen, había un reflejo débil pero claramente visible. El reflejo mostraba la forma de una persona parada detrás de Natasha mientras ella tomaba la fotografía. Roberto pidió al laboratorio que hiciera más ampliaciones de esta sección específica, aumentando el contraste y la claridad tanto como fuera técnicamente posible sin distorsionar la imagen original. Lo que emergió de estas ampliaciones especializadas fue una revelación que le quitó el aliento. El reflejo mostraba claramente la silueta de un hombre alto parado aproximadamente a 3 metros detrás de Natasha. El hombre llevaba un abrigo oscuro y un sombrero, y aunque sus características faciales no eran completamente distinguibles debido a la distancia y la calidad del reflejo, su postura y posición sugerían que estaba observando deliberadamente a Natasha mientras ella trabajaba. Más perturbador aún era el hecho de que el hombre parecía estar mirando directamente hacia la cámara, como si fuera consciente de que estaba siendo fotografiado indirectamente a través del reflejo. Sus ojos, aunque no completamente claros en la imagen ampliada, parecían estar fijos en Natasha con una intensidad que era innegablemente amenazante. Roberto llevó las ampliaciones a un experto en análisis fotográfico forense en la Ciudad de México, un especialista que había trabajado con autoridades policiales en casos complicados. El experto, Dr. Fernando Ruiz, examinó las imágenes con equipos especializados y confirmó las observaciones de Roberto. Esta persona definitivamente estaba siguiendo a la fotógrafa, concluyó Dr. Ruiz. La posición, el ángulo de observación, la forma en que está oculto parcialmente detrás de otros objetos en la escena, esto no es coincidencia. Es comportamiento de vigilancia.
Dr. Ruiz también notó otros detalles que Roberto había pasado por alto. La ropa del hombre, aunque no distintiva, sugería cierto nivel de formalidad que contrastaba con la vestimenta casual de otras personas en la escena. Este individuo no encaja con el entorno, observó. Parece fuera de lugar de una manera que sugiere que no pertenece naturalmente a ese vecindario. Armado con esta nueva evidencia, Roberto se sintió renovado en su búsqueda. Por primera vez en 8 años, tenía algo concreto, una pista visual que podría potencialmente identificar a la persona responsable por la desaparición de Natasha. La fotografía no solo confirmaba las sospechas de su hija sobre ser seguida, sino que proporcionaba una imagen real del probable perpetrador. Roberto comenzó inmediatamente a planear su regreso a Moscú. Esta vez, no iría como un padre desesperado buscando ciegamente. Iría armado con evidencia, con una pista específica que podría ser investigada sistemáticamente. La fotografía había transformado su búsqueda de una exploración emocional a una investigación detectivesca con propósito definido. En octubre de 1996, Roberto Morales regresó a Moscú por segunda vez, pero las circunstancias de este viaje eran dramáticamente diferentes a su primera visita desesperada 8 años antes. Esta vez llevaba consigo no solo esperanza, sino evidencia concreta, la última fotografía de Natasha y las ampliaciones forenses que revelaban la presencia del misterioso observador. La Moscú de 1996 era una ciudad transformada. El colapso de la Unión Soviética había dado paso a una Rusia caótica pero más abierta, donde las conversaciones que habrían sido imposibles durante la era soviética ahora podían ocurrir abiertamente. Roberto había contactado previamente con Svetlana Mikhailova, una periodista de investigación que trabajaba para un periódico independiente especializado en casos de desapariciones durante la transición política. Svetlana había aceptado ayudar a Roberto después de revisar las fotografías que él había enviado por correo. Este caso tiene todas las características de una operación de servicios de seguridad, le había dicho por teléfono. El comportamiento de vigilancia, la desaparición limpia sin rastros, el momento histórico, todo coincide con patrones que hemos visto en otros casos. Su primera parada fue la calle donde Natasha había tomado su última fotografía. Roberto había memorizado cada detalle de la imagen durante meses de estudio, y localizó el lugar exacto donde su hija había estado parada. La parada de autobús seguía allí, aunque modernizada. Los edificios de apartamentos de fondo también permanecían, testigos silenciosos de eventos que habían ocurrido años antes. Svetlana había traído consigo a Víctor Petrov, un exagente de seguridad que ahora trabajaba como consultor privado. Víctor examinó las fotografías y el área con ojo profesional. La posición del observador sugiere experiencia en vigilancia, dictaminó. No es un amateur o un acosador común. El ángulo de observación, la forma de mantenerse oculto, esto es trabajo profesional. Comenzaron el proceso meticuloso de visitar apartamentos en el edificio donde se había capturado el reflejo revelador. Roberto, acompañado por Svetlana como intérprete, tocó puertas y mostró las fotografías a residentes que habían vivido allí durante 1988. La mayoría de los residentes más viejos recordaban el periodo con cautela, conscientes de que discutir actividades de servicios de seguridad, incluso años después, podría tener consecuencias. Sin embargo, en el quinto piso, encontraron a Yelena Bolokey, una mujer de 60 años que había vivido en el mismo apartamento durante 20 años. Cuando vio las fotografías ampliadas, su expresión cambió notablemente. «Recuerdo a esa muchacha», dijo en voz baja. «La extranjera con la cámara. Vino por aquí varios días». Yelena invitó al grupo a su pequeña cocina y preparó té mientras relataba sus recuerdos. Había notado que alguien la seguía, continuó. Un hombre que no era del vecindario. Se paraba en diferentes lugares, pretendiendo leer periódicos o esperar autobuses que nunca tomaba. Más importante, Yelena recordaba haber visto al hombre hablando con otros 2 individuos cerca del mercado local. Parecían estar coordinando algo, recordó. No me gustó la forma en que observaban a la muchacha. Había algo profesional en su comportamiento. Roberto sintió que su corazón se aceleraba.
Esta era la primera confirmación independiente de que Natasha había estado bajo vigilancia sistemática. Yelena proporcionó detalles adicionales que coincidían perfectamente con las observaciones forenses: la altura del hombre, su abrigo oscuro, su comportamiento de mantenerse en las sombras. ¿Vio usted qué pasó con ella?, preguntó Roberto, aunque temía la respuesta. Yelena negó con la cabeza. El último día que la vi, parecía nerviosa. Tomó algunas fotografías rápidamente y se fue. Nunca la volví a ver después de eso. Víctor Petrov tomó notas detalladas de la declaración de Yelena y sugirió que el próximo paso sería intentar identificar a los otros miembros del equipo de vigilancia que ella había observado. En operaciones como esta, siempre hay múltiples agentes, explicó. Si podemos identificar a uno, podemos llegar a los otros. Con la información proporcionada por Yelena Bolokey, el equipo de investigación de Roberto comenzó una búsqueda sistemática por otros testigos en el vecindario. Svetlana había desarrollado una red de contactos entre exresidentes del área que habían sido relocalizados durante las reformas urbanas postsoviéticas y comenzó a contactarlos metódicamente. El segundo testigo importante emergió de una manera inesperada. Pavel Antonov, un exconductor de autobús que había trabajado la ruta que pasaba por la parada donde Natasha tomó su última fotografía, se acercó a Svetlana después de que su historia apareciera en el periódico local. Pavel recordaba vívidamente a la joven fotógrafa mexicana porque era inusual ver extranjeros en esa ruta particular. La recuerdo porque siempre sonreía y trataba de hablar ruso conmigo, recordó Pavel durante una entrevista en su pequeño apartamento. Pero los últimos días, parecía asustada. Subía al autobús y se sentaba en la parte trasera, mirando constantemente por la ventana. Pavel proporcionó un detalle crucial que nadie más había mencionado. La mañana del 15 de marzo de 1988, había visto a Natasha corriendo hacia la parada de autobús, claramente agitada. Parecía estar huyendo de algo o alguien, recordó. Subió al autobús sin pagar la tarifa completa, algo que nunca había hecho antes. Le dije que no se preocupara por el dinero. Más significativo aún, Pavel recordaba que 3 hombres habían subido al autobús en la siguiente parada, manteniéndose en la parte delantera pero observando claramente a Natasha. No eran pasajeros regulares, insistió. Conocía a todos mis pasajeros habituales, y estos hombres definitivamente no pertenecían a la ruta. Uno de estos hombres coincidía con la descripción del individuo capturado en el reflejo de la fotografía: alto, abrigo oscuro, comportamiento profesional pero fuera de lugar. Pavel describió cómo los 3 hombres bajaron del autobús en la misma parada que Natasha, manteniendo una distancia casual pero deliberada. Esa fue la última vez que vi a la muchacha, concluyó Pavel. Pero recuerdo que pensé que algo malo iba a pasar. Había algo en la forma en que esos hombres la seguían, no era normal. Víctor Petrov analizó cuidadosamente el testimonio de Pavel y lo comparó con patrones conocidos de operaciones de servicios de seguridad durante 1988. 3 agentes es un número estándar para una operación de captura planificada, explicó a Roberto. 1 para la vigilancia directa, 1 para bloquear rutas de escape, y 1 para coordinar la operación. Con esta información, Svetlana comenzó a investigar registros de actividades de servicios de seguridad en esa área específica durante marzo de 1988. Aunque muchos archivos de la era soviética permanecían clasificados o habían sido destruidos, algunas organizaciones de derechos humanos habían logrado obtener documentos fragmentarios a través de solicitudes de libertad de información postsoviética. El trabajo de archivo reveló que la zona donde Natasha había estado trabajando albergaba varias instalaciones consideradas sensibles por las autoridades soviéticas en 1988. Una estación de radio militar se localizaba a menos de 2 kilómetros de la parada de autobús, y un centro de entrenamiento para servicios de seguridad estaba ubicado en un edificio de apartamentos aparentemente residencial. Su hija inadvertidamente había estado fotografiando en una zona de alta seguridad, explicó Svetlana. Durante el periodo de Glasnost, las autoridades estaban particularmente nerviosas sobre documentación extranjera de instalaciones militares o de seguridad. Roberto se dio cuenta de que Natasha,
Enfocada en capturar la vida cotidiana de los moscovitas, probablemente nunca había sido consciente de que estaba trabajando en un área considerada estratégicamente sensible. Su pasión por la fotografía documental la había llevado inadvertidamente a territorio peligroso. El equipo decidió que el próximo paso sería intentar localizar a ex empleados de las instalaciones de seguridad que podrían tener conocimiento directo de operaciones involucrando extranjeros durante ese periodo. Víctor utilizó sus contactos en la comunidad de ex agentes para identificar individuos que podrían estar dispuestos a hablar, especialmente aquellos que habían tenido conflictos con el sistema posterior al colapso soviético. Este enfoque los llevó a Sergei Moldovan, un exagente de rango medio que había sido despedido durante las purgas de los servicios de seguridad en 1991. Sergei inicialmente se mostró reacio a discutir operaciones específicas, pero cuando vio las fotografías ampliadas, su actitud cambió dramáticamente. «Conozco a este hombre», dijo, señalando el reflejo en la fotografía. «Su nombre es Alexei Kozlov. Trabajábamos en la misma unidad». La identificación de Alexei Kozlov como el hombre en el reflejo marcó un punto de inflexión crucial en la investigación de Roberto. Sergei Moldovan, aunque inicialmente cauteloso, comenzó a proporcionar detalles específicos sobre las operaciones de su antigua unidad durante marzo de 1988. Kozlov era especialista en neutralizar amenazas de documentación no autorizada, explicó Sergei durante una reunión secreta en un café alejado del centro de Moscú. Su trabajo involucraba identificar extranjeros que pudieran estar fotografiando o filmando material sensible y tomar medidas para proteger la seguridad del Estado. Según Sergei, la unidad de Kozlov había estado particularmente activa durante la primavera de 1988 debido a la presencia aumentada de periodistas y fotógrafos extranjeros documentando los cambios sociales bajo la glasnost. Las autoridades superiores estaban paranoides sobre qué imágenes podrían salir del país, recordó. Cualquier extranjero con cámara era automáticamente sospechoso. Roberto escuchó con una mezcla de horror y Fosenasgen mientras Sergei describía los protocolos estándar para tratar con amenazas de documentación. El proceso típicamente comenzaba con vigilancia para determinar que estaba siendo fotografiado y si representaba un riesgo de seguridad. Si se determinaba que el material era sensible, se implementaban medidas correctivas. ¿Qué tipo de medidas correctivas?, preguntó Roberto, aunque temía la respuesta. Sergei evitó el contacto visual. Dependía del nivel de amenaza percibida. Podía ir desde confiscación de equipos y deportación hasta medidas más permanentes. Víctor Petrov presionó por detalles específicos sobre el caso de Natasha. Sergei reveló que había estado presente durante algunas de las reuniones de planificación relacionadas con la fotógrafa mexicana, aunque no había participado directamente en la operación. Kozlov había estado siguiéndola durante varios días, recordó Sergei. Había determinado que sus fotografías incluían ángulos de instalaciones sensibles. El 15 de marzo recibió autorización para proceder con neutralización completa. Las palabras neutralización completa enviaron un escalofrío por la espalda de Roberto. No necesitaba que Sergei explicara lo que eso significaba. Después de 8 años de búsqueda, finalmente tenía confirmación de lo que había temido desde el principio: Natasha había sido asesinada por agentes del Estado soviético. Svetlana preguntó sobre la ubicación donde habrían llevado a Natasha después de su captura. Sergei explicó que la unidad de Kozlov utilizaba varias instalaciones no oficiales para operaciones sensibles. Una de estas era una dacha abandonada aproximadamente a 1 hora en automóvil al este de Moscú, utilizada para interrogatorios que requerían aislamiento completo. Si Kozlov siguió protocolos estándar, dijo Sergei, habría llevado a la tarjeta allí para determinación final sobre nivel de amenaza. Roberto sintió que necesitaba aire fresco. Durante años había mantenido esperanza de que Natasha pudiera estar viva en algún lugar, tal vez con amnesia o retenida en alguna instalación. Pero el testimonio de Sergei hacía esa posibilidad cada vez más remota. Víctor propuso que el próximo paso sería localizar a Alexei Kozlov directamente. Si podemos confrontarlo con evidencia, especialmente con un ex colega dispuesto a testificar, podríamos obtener una confesión o al menos información sobre la ubicación del cuerpo.
Sergei proporcionó la última dirección conocida de Kozlov, así como información sobre sus hábitos y rutinas. Después del colapso, muchos de nosotros tuvimos dificultades para encontrar trabajo, explicó. Kozlov trabaja ahora como jefe de seguridad para un empresario privado. Vive solo, bebe demasiado, y tiene problemas de conciencia sobre algunas de sus operaciones pasadas. La descripción sugería que Kozlov podría ser vulnerable a presión psicológica, especialmente si se sentía aislado y culpable por sus acciones durante la era soviética. Roberto comenzó a desarrollar un plan para confrontar al hombre que había destruido su vida, el hombre cuyo rostro había estado oculto en el reflejo de la última fotografía de su hija. «Quiero mirarlo a los ojos», le dijo Roberto a Svetlana. «Quiero que me diga personalmente qué le hizo a mi hija». Svetlana le advirtió sobre los riesgos de confrontar directamente a un exagente de seguridad. «Estos hombres pueden ser peligrosos, especialmente si se sienten acorralados», le dijo. «Debemos planificar cuidadosamente cualquier encuentro». Pero Roberto había esperado 8 años por este momento. Nada lo detendría de enfrentar finalmente al hombre responsable por la desaparición de Natasha. El 18 de noviembre de 1996, en una tarde gris y fría típica del otoño moscovita, Roberto Morales se encontró parado frente a un edificio de apartamentos deteriorado en las afueras de la ciudad, preparándose para el encuentro que había estado esperando durante 8 años. Acompañado por Svetlana y Víctor, había llegado el momento de confrontar a Alexei Kozlov. El apartamento de Kozlov estaba en el tercer piso de un edificio que había visto mejores días. Las escaleras crujían bajo sus pies mientras subían, cada paso acercándolo más al hombre que había destruido su mundo. Roberto llevaba consigo las fotografías ampliadas, la evidencia que conectaba inequívocamente a Kozlov con los últimos momentos conocidos de Natasha. Cuando tocaron la puerta, un hombre alto y delgado de aproximadamente 50 años abrió cautelosamente. Roberto reconoció inmediatamente la estructura facial y la postura del hombre en el reflejo de la fotografía, aunque 8 años habían dejado su marca en forma de líneas profundas alrededor de los ojos y cabello prematuramente gris. «¿Alexei Kozlov?», preguntó Víctor en ruso. El hombre asintió, sus ojos moviéndose nerviosamente entre los 3 visitantes. Claramente reconoció a Víctor como excompañero, y la tensión en su postura sugería que sabía por qué habían venido. Svetlana explicó en ruso que Roberto era el padre de Natasha Morales, la fotógrafa mexicana que había desaparecido en marzo de 1988. Cuando mencionó el nombre de Natasha, Kozlov palideció visiblemente. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente, y Roberto notó que olía a alcohol incluso en las horas tempranas de la tarde. «No sé de qué están hablando», murmuró Kozlov, pero su voz carecía de convicción. Roberto sacó las fotografías ampliadas y las mostró a Kozlov. El efecto fue inmediato y dramático. El ex agente se tambaleó hacia atrás como si hubiera sido golpeado físicamente. Sus ojos se fijaron en el reflejo que lo mostraba observando a Natasha, y sus labios comenzaron a moverse silenciosamente, como si estuviera hablando consigo mismo. «Esta es usted», dijo Roberto en su ruso básico, señalando el reflejo. «Usted siguió a mi hija». Kozlov invitó al grupo a entrar en su apartamento espartano. El lugar reflejaba la vida de un hombre atormentado, botellas de vodka vacías, periódicos viejos apilados, y una soledad que se podía sentir físicamente. Se sentó pesadamente en una silla gastada y enterró su rostro en sus manos. «He estado esperando que alguien viniera», dijo finalmente en voz baja. «He estado esperando durante años». Durante la siguiente hora, Alexei Kozlov proporcionó una confesión completa de los eventos del 15 de marzo de 1988. Confirmó que había estado siguiendo a Natasha durante varios días bajo órdenes de sus superiores. Sus fotografías habían incluido inadvertidamente ángulos de instalaciones militares sensibles, y las autoridades habían decidido que representaba un riesgo de seguridad que debía ser neutralizado. «No era personal», insistió Kozlov, aunque sus palabras sonaban huecas incluso para él mismo. «Era mi trabajo. Era lo que se esperaba de nosotros en esos tiempos». Roberto escuchó con una calma sobrenatural mientras Kozlov describía cómo había interceptado a Natasha en la parada de autobús,
cómo la había llevado a un vehículo con 2 agentes adicionales, y cómo la habían transportado a la dacha abandonada que Sergei había mencionado. ¿Qué pasó allí?, preguntó Roberto, su voz apenas un susurro. Kozlov permaneció en silencio durante varios minutos, luchando visiblemente con los recuerdos. Finalmente, con lágrimas corriendo por su rostro, admitió la verdad que Roberto había temido durante 8 años. No sufrió, dijo Kozlov. Fue rápido. Y después la enterramos en el bosque cerca de la dacha. Roberto sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Después de años de esperanza, de imaginar que Natasha podría estar viva en algún lugar, finalmente tenía la confirmación definitiva de su muerte. Pero junto con el dolor vino también un extraño sentido de alivio. La incertidumbre que lo había torturado durante 8 años finalmente había terminado. Kozlov proporcionó direcciones específicas a la ubicación donde habían enterrado a Natasha. Víctor tomó notas detalladas, y Svetlana grabó la confesión en una pequeña grabadora que había traído consigo. La evidencia sería suficiente para que las autoridades rusas investigaran oficialmente el sitio. ¿Por qué?, preguntó Roberto directamente a Kozlov. ¿Por qué la mataron? Era solo una muchacha joven tomando fotografías. Kozlov negó con la cabeza. Porque éramos cobardes, respondió. Porque teníamos miedo de que nuestro sistema se derrumbara, y pensamos que podíamos detenerlo silenciando voces individuales. Nos equivocamos sobre todo. 3 días después, las autoridades rusas excavaron el sitio que Kozlov había indicado. Encontraron los restos de Natasha Morales enterrados bajo 8 años de hojas caídas y crecimiento forestal. Sus pertenencias personales, incluyendo su pasaporte mexicano, estaban preservadas en una bolsa plástica enterrada junto con el cuerpo. Roberto pudo finalmente llevar a su hija a casa. En diciembre de 1996, Natasha fue enterrada en Guadalajara junto a su madre, Carmen. La lápida lee: Natasha Morales, 1966 a 1988. Fotógrafa. Buscadora de verdades. Finalmente en casa. Alexei Kozlov fue arrestado y eventualmente condenado por asesinato. Durante su juicio, testificó completamente sobre las operaciones de su unidad durante la era soviética, proporcionando información que ayudó a resolver varios otros casos de desapariciones de extranjeros. Murió en prisión en 2001. La historia de Natasha se convirtió en un símbolo de las víctimas olvidadas de la Guerra Fría, individuos inocentes cuyas vidas fueron destruidas por la paranoia y el miedo de sistemas políticos en colapso. Su última fotografía, con el reflejo revelador que finalmente llevó a la justicia, se exhibe ahora en el Museo de la Memoria en Ciudad de México como testimonio del poder de la verdad para sobrevivir incluso las mentiras más elaboradas del tiempo. Roberto vivió hasta los 78 años, dedicando sus últimos años a ayudar a otras familias mexicanas que buscaban seres queridos desaparecidos en el extranjero. Nunca se volvió a casar, pero encontró paz en saber que Natasha finalmente había llegado a casa, y que su historia había ayudado a otros a encontrar sus propias verdades enterradas. La cámara Canon E1 de Natasha se exhibe junto a su última fotografía, un recordatorio eterno de que incluso en los momentos más oscuros, la verdad encuentra una manera de emerger hacia la luz.